10. Ralston Holcomb no tenía un cuello visible, pero la barbilla asumía sus funciones. Su barbilla y su mandíbula formaban un arco ininterrumpido que descansaba sobre su tórax. Tenía unos mofletes sonrosados y suaves al tacto. Era la suavidad sin firmeza que da la vejez, como la piel de un melocotón escaldado. Su abundante cabellera blanca se levantaba sobre su frente y le caía sobre los hombros como una melena medieval, que le dejaba casposa la parte trasera del cuello de la chaqueta. Andaba por las calles de Nueva York con un sombrero de ala ancha, traje oscuro de ejecutivo, una camisa de satén verde claro, un chaleco de brocado blanco y un enorme lazo negro que sobresalía bajo su barbilla, y llevaba un báculo, no un bastón, un alto báculo de ébano coronado por un bulbo de oro macizo. Era como si su inmenso cuerpo se hubiese resignado a los usos de una civilización prosaica y a sus ropas anodinas, salvo el óvalo de su pecho y su abultado vientre que exhibían los colores de su alma. Se le permitían esas cosas porque era un genio. También era presidente de la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos. Ralston Holcomb no suscribía las opiniones de sus colegas de la organización. No era un constructor ni un empresario codicioso. Era un hombre de ideales, como declaraba tajante. Denunciaba el deplorable estado de la arquitectura estadounidense y el eclecticismo sin principios de sus profesionales. En cualquier periodo de la historia, decía, los arquitectos construyeron conforme el espíritu de la época y no copiaban del pasado. Solo podemos ser fieles a la historia siguiendo esa ley, que exige que plantemos firmemente las raíces de nuestro arte en la realidad de nuestra vida. Censuró la estupidez de erigir edificios que fuesen griegos, góticos o románicos. Seamos modernos, suplicaba, y construyamos con el estilo que corresponde a nuestros tiempos. Él había encontrado ese estilo. Era el Renacimiento. Exponía con claridad sus razones. Puesto que al mundo no le ha ocurrido nada de gran importancia histórica desde el Renacimiento, señalaba, deberíamos considerar que aún vivimos en ese período, y que todas las formas externas de nuestra existencia deberían seguir siendo fieles a los ejemplos de los grandes maestros del siglo XVI. No tenía paciencia para los pocos que hablaban de arquitectura moderna en términos muy distintos a los suyos, y los ignoraba. Afirmaba solo que los hombres que querían romper con todas las formas del pasado eran unos vagos ignorantes y que no se podía anteponer la originalidad a la belleza. Pronunciaba esa última palabra con una voz trémula y reverencial. No aceptaba encargos que no fuesen fabulosos. Se especializó en lo eterno y lo monumental. Construyó muchos grandes memoriales y capitolios. Hizo proyectos para exposiciones universales. Construía como un compositor que improvisara espoleado por un guía místico. Tenía inspiraciones súbitas. Podía añadir una cúpula enorme a la azotea plana de un edificio terminado, o incrustar una gran bóveda de mosaicos de pan de oro, o demoler una fachada de caliza para reemplazarla por una de mármol. Sus clientes se quedaban pálidos y tartamudos, pero pagaban. Su personalidad imperial lo conducía a la victoria en cualquier encontronazo con las preocupaciones económicas del cliente. Lo respaldaba la severa, tácita y aplastante afirmación de que él era un artista. Tenía un enorme prestigio. Provenía de una familia de la alta sociedad. Se casó ya en su madurez con una joven dama cuya familia, aunque no pertenecía oficialmente a la alta sociedad, había ganado una fortuna con un imperio de fábricas de chicle que heredaría su única hija. Ralston Holcomb tenía 65 años, a los que sumaba unos pocos para que sus amigos le hicieran cumplidos sobre su estupenda forma física. La señora Holcomb tenía 42, de los cuales ella restaba bastantes. La señora Holcomb tenía una galería donde celebraba encuentros informales los domingos por la tarde. Cualquier persona relevante de la arquitectura se pasa a vernos, les decía a sus amigos, y añadía, por la cuenta que le trae. Una tarde de domingo de marzo, Keating se acercó hasta la mansión Holcomb, una reproducción de un palazzo florentino, cumpliendo con su deber, pero un poco de mala gana. Había sido un invitado frecuente en aquellos célebres encuentros y esperaba aburrirse, porque conocía a todos los que podría esperarse que estuvieran allí.
Sintió, sin embargo, que tenía que ir esta vez, porque en esta ocasión se iba a celebrar que Ralston Holcomb había terminado otro Capitolio en algún estado del país. Había una considerable cantidad de personas perdidas en el salón de mármol de los Holcomb, desperdigadas en grupitos desangelados por toda una superficie concebida para recepciones de corte. Los invitados daban vueltas con una tímida naturalidad, esforzándose en parecer inteligentes. Los pasos resonaban en el mármol como el eco en una cripta. Las llamas de los altos candelabros contrastaban de forma desoladora con la luz grisácea de la calle. La luz hacía que los candelabros pareciesen más sombríos, y los candelabros le daban a la luz del día un premonitorio tinte de oscuridad. Se exponía un modelo a escala del nuevo Capitolio estatal en un pedestal en el centro del salón, iluminado por minúsculas bombillas eléctricas. La señora Holcomb presidió la mesa del té. Cada invitado aceptó una frágil taza de porcelana transparente. Daba 2 delicados sorbos y se esfumaba en dirección al bar. 2 majestuosos mayordomos recogían las tazas abandonadas. La señora Holcomb era, como la describió una entusiasta amiga, bajita pero intelectual. Su diminuta estatura era su íntimo complejo, pero había aprendido a compensarlo. Podía hablar, como hacía, de que llevaba vestidos de la talla S y compraba en la sección de niños. Llevaba prendas de instituto y pantalones cortos en verano, cuando lucía sus flacuchas piernas con venas duras y azules. Adoraba a los famosos. Esa era su misión en la vida. Iba a cazarlos de manera patética. Se ponía delante de ellos con los ojos abiertos de admiración y les hablaba de su propia insignificancia, de su humildad ante sus logros. Se encogía de hombros y apretaba los labios con rencor cuando alguno de ellos no parecía tomar suficiente nota de sus puntos de vista sobre la vida después de la muerte, la teoría de la relatividad, la arquitectura azteca, el control de natalidad o el cine. Tenía muchos amigos muy pobres y lo publicitaba. Si un amigo mejoraba su situación económica, ella lo dejaba de lado, porque sentía que había cometido un acto de traición. Su odio a los ricos era del todo genuino. Solo compartía con ellos el sello distintivo. Consideraba que la arquitectura era su dominio privado. La bautizaron como Constance, pero le parecía mucho más inteligente hacerse llamar Kiki, como obligó a sus amigos a llamarla cuando ya había superado la 30. Kitty nunca se había sentido cómodo delante de la señora Holcomb, porque ella le sonreía con demasiada insistencia y respondía a sus comentarios diciendo: «Pero Peter, qué pícaro eres», cuando no había sido en absoluto su intención. Aquella tarde, sin embargo, se inclinó para besarle la mano, como de costumbre, y ella le sonrió tras la tetera de plata. Llevaba un regio vestido de terciopelo esmeralda y una cinta magenta en el pelo, cortado a media melena, con un lindo lazo en la frente. Tenía el cutis tostado y seco, con los poros dilatados en la nariz. Le dio una taza a Keating. En su dedo relucía una esmeralda cuadrada a la luz de los candelabros. Keating expresó su admiración por el Capitolio y se escabulló para observar la maqueta. Se apostó delante de ella durante la cantidad de minutos correcta, quemándose los labios con el líquido con aroma a clavo. Holcomb, que nunca miraba en dirección a la maqueta y nunca perdía la vista de los invitados que se detenían ante él, le dio una palmada en el hombro a Keating y le hizo un comentario cortés sobre los colegas jóvenes que aprenden sobre la belleza del estilo renacentista. Después Keating se fue a dar una vuelta, estrechó algunas manos sin entusiasmo y le echó una ojeada a su reloj de pulsera para calcular el tiempo en que sería aceptable marcharse. Después se detuvo. Detrás de un amplio arco en una pequeña biblioteca y rodeada por 3 hombres jóvenes, vio a Dominique Francon. Estaba apoyada en una columna con un cóctel en la mano. Llevaba un traje de terciopelo negro. La pesada tela, que no transmitía ningún rayo de luz, la mantenía anclada a la realidad al detener la luz que flotaba con demasiada libertad a través de la carne de sus manos, su cuello y su rostro. Un blanco destello de fuego brillaba como una cruz de metal frío en el vaso que sostenía, como si fuese una lente que recogiese el resplandor difuso de su piel. Keating se fue directo hacia ella y vio a Francon entre la multitud. «¡Hombre, Peter!», dijo Francon, alegre. «¿Quieres que te traiga algo de beber? No hay nada muy allá.
dijo bajando la voz. «Pero los Manhattan no están tan mal». «No, gracias». «Entre nous», dijo Francon, dirigiendo un guiño a la maqueta del Capitolio. «¡Qué maldita chapuza!, ¿no?» «Sí, unas proporciones lamentables. Esa cúpula parece la cara de Holcomb imitando un amanecer en el tejado». Estaban parados frente a la biblioteca, y Kitty miraba directamente a la chica de negro, lo que invitaba a Francon a fijarse en ello. Disfrutó que Francon se encontrara en esa trampa. «¡Y el plano! ¡El plano! ¿Has visto que en la segunda planta...» «Ah», dijo Francon al darse cuenta. Miró a Keating, después a la biblioteca, y después otra vez a Keating. «Bueno», dijo Francon por fin. «Después no me eches la culpa. Tú lo has querido. Vamos». Entraron juntos en la biblioteca. Keating se paró con corrección, pero se permitió una inadecuada intensidad en sus ojos, mientras que Francon decía sonriendo con una jovialidad muy poco convincente. «Dominique, querida, ¿me permites que os presente? Este es Peter Keating, mi mano derecha. Peter, esta es mi hija». «¿Cómo está?», dijo Keating con voz tierna, y Dominique se inclinó muy seria. «Llevo mucho tiempo queriendo conocerla, señorita Francon». «Esto va a ser interesante», dijo Dominique. «Usted querrá ser amable conmigo, como es natural, y sin embargo, no será diplomático». «¿Qué quiere decir, señorita Francon?» «Mi padre preferiría que usted fuese desagradable conmigo. Mi padre y yo no nos llevamos nada bien». «Vaya, señorita Francon, yo...» «Solo creo que es más justo decírselo desde el principio. Quizá quiera replantearse algunas conclusiones». Keating buscó a Francon con la mirada, pero se había esfumado. «No», dijo ella con suavidad. «A mi padre no se le dan nada bien estas cosas, se le nota demasiado. Usted pidió que nos presentaran, pero él no debió dejar que yo me diera cuenta. Aunque no pasa nada, todo está bien, ya que ambos lo admitimos. Siéntese». Ella se deslizó sobre un sillón, y él se sentó obediente a su lado. Los jóvenes, a los que no conocía, se quedaron allí unos minutos. Intentaban, con una sonrisa bobalicona, que los incluyeran en la conversación, y después se alejaron. Keating pensó aliviado que en ella no había nada que temer, solo un inquietante contraste entre sus palabras y la cándida inocencia con que las pronunciaba. No sabía de cuál de las dos cosas debía fiarse. «Reconozco que pedí que nos presentaran», dijo Keating. «Es evidente de todas formas, ¿no? ¿Quién no lo pediría? ¿Pero no cree que las conclusiones que extraeré quizá no tengan nada que ver con su padre? No me diga que soy bella y exquisita como no había visto antes y que mucho se teme que se va a enamorar de mí. Lo acabará diciendo, pero vamos a posponerlo. Aparte de eso, creo que nos vamos a llevar estupendamente». «Pero usted está intentando ponérmelo muy difícil, ¿verdad?» «Sí, mi padre debería haberle advertido». «Lo hizo». «Debería haberle hecho caso. Sea muy considerado con mi padre. He conocido a tantas manos derechas suyas que empezaba a ser escéptica, pero usted es el primero que le dura, y que parece que le va a durar. He oído hablar mucho de usted. Mi enhorabuena. Llevo años queriendo conocerla, y he leído su columna con mucho...». Se paró. Sabía que no debía haberla mencionado y, sobre todo, que no debería haberse parado. «¿Con mucho?», preguntó ella con cortesía. «Con mucho placer», terminó, con la esperanza de que ella lo dejara ahí. «Ah, sí», dijo ella. «La casa de los Ainsworth. Usted la diseñó, lo siento. Usted ha sido víctima de uno de mis raros ataques de sinceridad. No los tengo a menudo, ya lo sabrá si leyó lo mío de ayer». «Lo he leído, y bueno, seguiré su ejemplo y seré perfectamente franco. No lo tome como una queja. Uno no debe nunca quejarse de sus críticos. Pero lo cierto es que ese Capitolio de Holcomb es mucho peor que todas aquellas cosas por las que arremetió contra nosotros. ¿Por qué le hizo un elogio tan encendido ayer? ¿O tuvo que hacerlo?» «No me halague. Por supuesto que no tuve que hacerlo. ¿Cree que alguien del periódico le presta la suficiente atención a una columna sobre decoración de interiores para preocuparse de lo que diga? Además, se supone que yo ni siquiera escribo sobre Capitolios. Solo es que me estoy cansando de la decoración de interiores». «Entonces, ¿por qué alabó a Holcomb?» «Porque ese Capitolio suyo es tan espantoso que machacarlo habría sido muy aburrido. Así que pensé que sería más divertido ponerlo por las nubes. Y así fue». «¿Es así como hace usted las cosas?» «Así es como hago yo las cosas. Pero nadie lee mi columna, salvo las amas de casa que nunca se permiten el lujo de decorar sus casas,
así que no tiene ninguna importancia. ¿Pero qué arquitectura le gusta en realidad? No me gusta la arquitectura. Bueno, por supuesto usted sabe que eso no me lo creo. ¿Por qué escribe si no hay nada que quiera decir? Para tener algo que hacer. Algo más detestable que muchas otras cosas que podría hacer, y más divertido. Venga, esa no es una buena razón. Yo no tengo buenas razones, pero debe de disfrutar con su trabajo. Lo hago, ¿no ve que lo hago? Sabe, la verdad es que la he envidiado. Trabajar para una magnífica empresa como los periódicos de Wynand, la mayor empresa del país, que dirige a los escritores de más talento y... Mire, déjeme que le ayude, dijo ella inclinándose para hacerle una confidencia. Si hubiese acabado de conocer a mi padre y él trabajase para los periódicos de Wynand, eso sería justo lo que debería decir, pero no conmigo. Eso es lo que esperaba que usted dijera y no me gusta oír lo que espero. Sería mucho más interesante si usted dijera que los periódicos de Wynand son un despreciable montón de basura de periodismo sensacionalista y que todos sus escritores juntos no valen ni 2 centavos. ¿Eso es lo que piensa usted de ellos? En absoluto, pero no me gusta la gente que intenta decir solo lo que se supone que yo pienso. Gracias. Necesitaré su ayuda. Nunca he conocido a nadie... no, claro, eso es lo que usted no quiere que diga. Pero lo de sus periódicos lo decía en serio. Siempre he admirado a Gale Wynand. Siempre he deseado conocerlo. ¿Cómo es? Tal como lo llamó Austen Heller, un exquisito hijo de perra. Él dio un respingo. Se acordaba de dónde había escuchado a Austen Heller decir eso. El recuerdo de Catherine parecía pesado y vulgar en presencia de la fina mano blanca que veía colgar del brazo del sillón que tenía delante. «Pero quiero decir, ¿cómo es en persona?», preguntó. «No lo sé, nunca lo he tratado». «¿Nunca?» «No». «He oído decir que es muy interesante. Sin duda lo conoceré cuando tenga ganas de algo decadente». «¿Conoce a Toohey?» «Ah, sí», dijo. Y Keating vio lo que ya había visto antes en sus ojos. Y no le gustó el dulce regocijo en su voz. «Sí, Ellsworth Toohey. Claro que lo conozco. Es maravilloso. Es un hombre con el que siempre me gusta hablar. Es un perfecto granuja». «Vaya, señorita Francon. Usted es la primera persona que haya...» «No estoy tratando de impresionarlo. Lo digo en serio, todo. Lo admiro, es muy completo. No se suele encontrar la perfección en este mundo, de un modo u otro, ¿verdad? Y él es justo eso, la pura perfección, a su manera. La gente es muy inacabada, fragmentada en tantas piezas diferentes que no encajan. Pero no Toohey. Él es un monolito. A veces, cuando estoy resentida con el mundo, me consuela pensar que todo está bien, que seré vengada porque al mundo le llegará lo que le espera, porque existe Ellsworth Toohey. ¿De qué quiere ser vengada? Ella lo miró, levantando los párpados un instante, de modo que sus ojos no parecían rectangulares, sino dulces y claros. «Eso ha sido muy inteligente por su parte», dijo ella. «Es la primera cosa inteligente que dice». «¿Por qué?» «Porque usted ha sabido con qué quedarse de toda la basura que he soltado. Así que le responderé. Me gustaría ser vengada de no tener nada de qué vengarme. Ahora sigamos con Ellsworth Toohey». «Bueno, siempre le he oído decir a todo el mundo que es una especie de santo, el único idealista puro, completamente incorruptible y... Es bastante cierto, un tipo que simplemente se lo trabaja mucho sería más ajustado. Pero Toohey sirve de piedra de toque para ellos. Se puede saber cómo son por su manera de verlo a él». «¿Por qué? ¿Qué quiere decir?» Ella se echó hacia atrás en su sillón y estiró los brazos hasta las rodillas. Cruzó las muñecas con las palmas hacia arriba y los dedos entrelazados. Se echó a reír con naturalidad. «Nada que deba ser tema de discusión en las meriendas. Kiki tiene razón. No puede ni verme, pero tiene que invitarme de vez en cuando. Y yo no puedo resistirme a venir porque es muy evidente que ella no quiere. Verá, anoche le dije a Ralston lo que de verdad pensaba de su Capitolio y no se lo creía. Solo sonrió y me dijo que era una muchachita muy simpática». «¿Y no lo es?» «¿El qué?» «Una muchachita muy simpática». «No, no hoy. Le he hecho sentir profundamente incómodo. Así que le compensaré diciéndole lo que pienso de usted porque le preocupará. Creo que es usted listo, digno de confianza y claro, y bastante ambicioso, y lo conseguirá. Y me cae bien. Le diré a mi padre que apruebo totalmente su mano derecha, así que ya ve que no tiene nada que temer de la hija del jefe. Aunque sería mejor que yo no le dijera nada a mi padre, porque mi recomendación podría producir el efecto contrario en él». «¿Puedo decirle la única cosa que pienso de usted?» «Claro, las que quiera». «Creo que sería mejor que no me hubiese dicho que le caigo bien. Entonces habría tenido más posibilidades de que fuese cierto». Ella se rió. «Si entiende eso, entonces nos vamos a llevar de maravilla.
Entonces puede que incluso sea cierto. Gordon L. Prescott apareció en el arco del salón, con una copa en la mano. Llevaba un traje gris y un suéter de cuello vuelto de lana plateada. Su cara niñada parecía recién lavada, y dejaba a su paso su habitual olor a jabón, dentífrico y aire libre. «Dominique, querida», exclamó agitando su vaso. «Hola, Keating», añadió con sequedad. «Dominique, ¿dónde has estado metida? He oído que estabas aquí y me ha costado un suplicio encontrarte». «Hola, Gordon», repuso ella. Lo dijo con mucha corrección. No había nada ofensivo en los serenos modales de su voz. Pero después del tono entusiasmado de él, su voz adquiría un carácter liso y de letal indiferencia, como si los dos sonidos se mezclasen en un perceptible contrapunto al hilo melódico de su desprecio. Prescott no lo había oído. «Querida, estás más preciosa cada vez que te veo. No pensé que eso fuese posible». «Es la 7ª vez», dijo Dominique. «¿Cómo?» «Es la 7ª vez que me lo dices al verme, Gordon. Llevo la cuenta». «No hablarás en serio, Dominique. Tú nunca vas a hablar en serio». «Oh, sí, Gordon. Acabo de tener una conversación muy seria aquí con mi amigo Peter Keating». Una dama saludó con la mano a Prescott, y él aprovechó la oportunidad para escapar, haciendo un poco el ridículo. Keating se deleitó al pensar que ella acababa de librarse de otro hombre por la conversación que deseaba seguir manteniendo con su amigo Peter Keating. Cuando él se volvió hacia ella, ésta le dijo con dulzura: «¿De qué estábamos hablando, señor Keating?» Entonces ella miró con demasiado interés al otro lado de la sala, a la arrugada figura de un hombrecillo que tosía sobre un vaso de whisky. «Vaya, estábamos... Ah, ahí está Eugene Pettingill, mi gran favorito. Debo saludar a Eugene». Se levantó y cruzó la sala echándose hacia atrás al andar, en dirección al septuagenario menos atractivo de los presentes. Keating no sabía si se acababa de unir a la fraternidad de Gordon L. Prescott o si solo había sido un accidente. Volvió a regañadientes a la sala principal. Se obligó a unirse a grupos de otros invitados y charlar. Observó a Dominique Francon moverse entre la multitud y pararse a hablar con otros. Ella nunca lo volvió a mirar. Keating no sabía si había tenido éxito con ella o había sido un fracaso estrepitoso. Se las arregló para estar en la puerta cuando ella se marchaba. Ella se detuvo y le sonrió encantadora. «No», dijo ella, antes de que él pudiera pronunciar palabra. «No puede llevarme a casa. Tengo un coche esperándome. Gracias de todos modos». Se marchó, y él se quedó en la puerta, impotente y furioso, pensando que se había puesto colorado. Sintió una suave mano en la espalda, y al girarse vio a Francon. «¿Te vas a casa, Peter? Déjame que te lleve». «Pensé que tenía que estar en el club a las 7». «Ah, sí, no pasa nada. Llegaré un poco tarde, no importa. Te llevo a casa sin ningún problema». En la cara de Francon había una peculiar expresión de propósito, atípica en él e inapropiada. Keating lo siguió en silencio, distraído, y no dijo nada cuando se quedaron a solas en la cómoda penumbra del coche de Francon. «¿Y bien?», preguntó Francon con un tono agorero. Keating sonrió. «Eres un sieso, Guy. No sabes apreciar lo que tienes. ¿Por qué no me lo dijiste? Es la mujer más hermosa que jamás haya visto». «Ah, sí», dijo Francon con pesadumbre. «Quizás sea ese el problema». «¿Qué problema? ¿Dónde ves algún problema?» «¿Qué opinas de verdad de ella, Peter? Olvídate de su aspecto. Verás lo rápido que te olvidas de él. ¿Qué opinas?» «Bueno, creo que tiene bastante carácter». «Gracias por decirlo de manera tan suave». Francon estaba en silencio, melancólico, y después dijo con un embarazoso timbre de algo parecido a la esperanza en su voz: «Sabes, Peter, estaba sorprendido. Te miraba y veía que estabas teniendo una larga charla con ella. Es asombroso. Estaba convencido de que te ahuyentaría con alguna ocurrencia cortés, pero venenosa. A lo mejor te podrías llevar bien con ella, después de todo. He llegado a la conclusión de que nunca sabe uno con ella. Quizá... Mira, Peter, lo que quería decirte es esto. No hagas caso a lo que te digo sobre que yo quiero que seas desagradable con ella». La profunda solemnidad de esa frase era tan elocuente que los labios de Keating se prepararon para emitir un silbido, pero logró contenerse a tiempo. Francon añadió muy serio: «En absoluto quiero que seas desagradable con ella». «¿Sabes, Guy?», dijo Keating con un tono de reproche condescendiente.
No debiste largarte así. Nunca sé cómo hablar con ella, dijo Francon con un suspiro. Nunca lo supe. No entiendo qué demonios pasa con ella, pero algo pasa. No se comporta como un ser humano. La han expulsado de 2 escuelas para señoritas. No entiendo cómo logró llegar a la universidad, pero sí te puedo decir que durante 4 años enteros me aterró abrir el buzón, esperando la inevitable noticia. Después pensé que, en fin, que una vez que ya es independiente, yo ya he hecho lo que debía y que no tengo que preocuparme por ella. Pero es peor que nunca. ¿Por qué te parece que debes preocuparte? No lo hago, intento no hacerlo. Me alegra no tener que pensar en ella para nada. No puedo evitarlo, no tengo vocación de padre, pero a veces siento que es mi responsabilidad, al fin y al cabo, aunque Dios sabe que no la quiero, pero ahí está, y debo hacer algo al respecto porque nadie más va a asumirla. Te has dejado atemorizar por ella, Guy, y de verdad, no hay nada que temer. ¿No lo crees? No. Quizás seas tú el hombre que la pueda manejar. Ahora no me arrepiento de que la hayas conocido. Y tú sabes que yo no quería. Sí, creo que eres el hombre que podría manejarla. Tú eres muy decidido, ¿verdad, Peter? Cuando te propones algo. Bueno, dijo Keating levantando la mano con un gesto espontáneo. No suelo asustarme. Después se recostó en el cojín del asiento, como si estuviera cansado, como si no hubiese escuchado nada importante, y se quedó callado el resto del trayecto. Francon también guardó silencio. «Chicos, no os durmáis con esto», dijo John Eric Knight. «Es lo más importante que hemos tenido este año. No es mucho dinero, como comprenderéis, pero... y el prestigio, los contactos. Si lo logramos, qué verde se van a poner algunos de esos grandes arquitectos. Mirad, Austen Heller me ha dicho con franqueza que somos la 3ª firma a la que ha contactado. No quiere a ninguno de los grandes que han tratado de venderse. Así que depende de vosotros, chicos, ya sabéis. Algo diferente, atípico, pero de buen gusto. Y ya sabéis, sobre todo, diferente. Aplicaos al máximo». Sus 5 dibujantes estaban sentados formando un semicírculo delante de él. Gótico parecía aburrido, y misceláneo parecía desanimado de antemano. Renacentista seguía con la mirada el vuelo de una mosca en el techo. Rourke preguntó: «¿Qué dijo Heller exactamente, señor Knight?» Knight se encogió de hombros y miró a Rourke con regocijo, como si él y Rourke compartieran un vergonzoso secreto sobre el nuevo cliente que no valiera la pena mencionar. «Nada que tenga mucho sentido. Esto entre nosotros, chicos», dijo Knight. Le costó un poco expresarse, a pesar de su gran dominio de la lengua inglesa por escrito. Admitió que no sabía nada sobre arquitectura. No dijo si quería algo moderno o de algún período o qué. Vino a decir que quería su propia casa, pero que había dudado durante mucho tiempo sobre construirla porque todas las casas le parecían iguales, y que todas le parecían espantosas, y que no entiende cómo alguien se puede entusiasmar con ninguna casa, y sin embargo quiere construir algo que le pueda encantar. Construir algo con significado, es lo que dijo, aunque añadió que no sabía qué ni cómo. Y ya, eso es todo lo que dijo. No es mucho para avanzar, y no me habría comprometido a mandarle bocetos si no fuese Austen Heller, pero os aseguro que no tiene sentido. ¿Qué ocurre, Rourke? Nada, dijo Rourke. Y así terminó la primera reunión sobre el tema de la residencia para Austen Heller. Aquella misma tarde, Knight metió a sus 5 dibujantes en un tren y se fueron a Connecticut a ver el lugar que Heller había elegido. Estaban en una franja costera, solitaria y rocosa, a 4 kilómetros de un decadente pueblito. Engulleron unos bocadillos y unos cacahuetes y contemplaron un acantilado cuyos salientes afilados se alzaban hasta un precipicio recto, brutal y desnudo sobre el mar. Un eje vertical de roca que formaba una cruz con el largo y pálido horizonte marino. «Ahí es», dijo Knight, y dibujó un círculo en el aire con un lápiz. «Un horror, ¿no?», dijo suspirando. Intenté sugerirle una ubicación más respetable, pero se lo tomó tan mal que tuve que callarme. Hizo otro círculo con el lápiz. «Allí es donde quiere la casa, justo en lo alto de esa roca». Se rascó la nariz con la punta del lápiz. Intenté sugerirle que la alejara un poco más de la playa y que dejara la maldita roca para tener vistas, pero eso tampoco funcionó. Sujetó la goma de borrar con el borde de los dientes. «Imagínate las voladuras, la nivelación del terreno que habría que hacer en esa cumbre». Se limpió la uña con la mina del lápiz y le quedó una marca negra. «Bueno, eso es lo que... Observad la explanación, la calidad de la piedra. Será difícil acercarse. Tengo todos los mapas y fotografías en la oficina. Bueno,
¿Alguien tiene un cigarrillo? Bueno, creo que eso es todo. Os ayudaré con sugerencias todo el tiempo. Bueno, ¿a qué hora es el maldito tren de regreso? Así que los 5 dibujantes empezaron su tarea. 4 de ellos se pusieron de inmediato a sus tableros de dibujo. Rourke volvió solo al lugar muchas veces. Los 5 meses que pasó Rourke con Snight se extendían a su espalda como un vacío. Si se hubiese preguntado a sí mismo qué sentía, no habría hallado una respuesta, salvo que no recordaba nada de esos meses. Podía recordar cada boceto que había realizado. Podía, si lo intentaba, recordar qué les había pasado a esos bocetos. No lo intentó. Pero ninguno de ellos le tuvo tanto cariño como a la casa de Austen Heller. Se había pasado en la sala de dibujo noche tras noche, a solas con una hoja de papel y el pensamiento de un acantilado sobre el mar. Nadie vio sus bocetos hasta que estuvieron acabados. Cuando los terminó, una noche muy tarde, se sentó a su mesa, delante de los pliegos, y se quedó así muchas horas, con la frente apoyada sobre una mano y la otra colgando a un lado. La sangre se le acumulaba en los dedos y se le dormían, mientras la calle tras las ventanas se volvía de color azul oscuro y después gris pálido. No miró los bocetos, se sentía vacío y muy cansado. Aquella casa de los bocetos no había sido diseñada por Rourke, sino por el acantilado donde se asentaba. Era como si el acantilado hubiese crecido y se hubiese completado por sí mismo, y proclamara el propósito por el que había estado esperando. La casa se descomponía en muchos niveles, siguiendo los salientes de la roca, elevándose cuando ésta se elevaba, formando masas graduales sobre planos que fluían en consumada armonía. Los muros, del mismo granito que la roca, continuaban sus líneas verticales hacia arriba. Las amplias terrazas salientes de hormigón, plateadas como el mar, seguían las líneas de las olas, del horizonte recto. Rourke seguía sentado a su mesa cuando los hombres volvieron a la sala de dibujo para empezar su jornada. Después se mandaron los bocetos al despacho de Snight. 2 días después, la versión final de la casa que se iba a enviar a Austen Heller, la versión elegida y editada por John Eric Snight y ejecutada por el artista chino, reposaba sobre una mesa envuelta en seda. Era la casa de Rourke. Sus competidores habían quedado eliminados. Era la casa de Rourke, pero sus paredes eran ahora de ladrillo rojo. Sus ventanas tenían el tamaño convencional y estaban equipadas con persianas verdes. Se habían suprimido 2 de sus alas salientes y la gran terraza volada sobre el mar se había sustituido por un pequeño balcón de hierro forjado. Se había dotado a la casa de una entrada con columnas jónicas que soportaban un frontón quebrado y de un pequeño chapitel con una veleta. John Eric Snight estaba junto a la mesa con las manos extendidas en el aire sobre el boceto, sin tocar la pureza virgen de sus delicados colores. «Esto es lo que el señor Heller tenía en mente, estoy seguro. Bastante bueno, sí, bastante bueno. Rourke, ¿cuántas veces tengo que pedirle que no fume cerca del proyecto final? ¡Aléjese! Le van a caer cenizas». Austen Heller estaba citado a las 12, pero a las 11:30 llegó la señora Symington sin haber avisado, y exigió ver al señor Snight de inmediato. La señora Symington era una imponente viuda que se acababa de mudar a una nueva residencia diseñada por el señor Snight. Además, Snight estaba esperando que su hermano le encargara un bloque de apartamentos. No podía negarse a verla, y le hizo una reverencia en su despacho, donde ella procedió a declarar, sin ningún recato expresivo, que el techo de su biblioteca se había agrietado, y que los ventanales de su salón se ocultaban bajo un velo perpetuo de humedad que no podía combatir. Snight llamó a su ingeniero jefe y se lanzaron a dar detalladas explicaciones, a disculparse y a maldecir a los contratistas. La señora Symington no dio señales de aplacarse cuando sonó una alarma en la mesa de Snight y la voz de la recepcionista anunció la llegada de Austen Heller. Habría sido imposible pedirle a la señora Symington que se marchara o a Austen Heller que esperara. Snight resolvió el problema dejándola con las palabras de calma de su ingeniero y excusándose un momento. Después apareció en la recepción, le dio la mano a Heller y le propuso: «¿Le importaría pasar a la sala de dibujo, señor Heller? Hay mejor luz allí, ya sabe, y el boceto está preparado para usted. No quise correr el riesgo de moverlo». A Heller no pareció importarle. Siguió obediente a Snight a la sala de dibujo. Era una figura alta de espaldas anchas, vestida de tuit inglés, con cabello color arena y un rostro cuadrado surcado por incontables arrugas alrededor de la irónica calma de sus ojos. El dibujo reposaba en la mesa del artista chino,
que se apartó con timidez y en silencio. La mesa de al lado era la de Rourke. Se quedó allí de espaldas a Heller. Siguió con su dibujo y no se giró. Los empleados habían recibido instrucciones de no entrometerse cuando Snight llevaba a un cliente a la sala de dibujo. Snight retiró el papel de seda con las yemas de los dedos, como si levantara el velo de una novia. Después dio un paso atrás y observó la cara de Heller. Heller se inclinó y permaneció encorvado, tenso y concentrado, y no dijo nada durante un largo rato. «Escuche, señor Snight», empezó a decir por fin. «Escuche, creo...» y se detuvo. Snight esperó paciente, complacido, sintiendo que se acercaba algo que no quería interrumpir. «¡Esto!», dijo Heller de pronto, muy alto, dando un puñetazo sobre el dibujo, lo que provocó una mueca en Snight. «Esto es lo más cerca que ha llegado nadie». «Sabía que le gustaría, señor Heller», dijo Snight. «No me gusta», dijo Heller. Snight parpadeó y esperó. «Se acerca de algún modo», dijo Heller pesaroso. «Pero no está bien. No sé por qué, pero no lo está. Perdóneme si esto le parece vago, pero a mí me gustan las cosas de golpe o no me gustan. Sé que no me sentiría cómodo, por ejemplo, con la entrada. Es una entrada muy bonita, pero ni siquiera te das cuenta porque está muy vista». «Oh, pero permítame señalar algunas consideraciones, señor Heller. Uno quiere ser moderno, como es natural, pero quiere preservar la apariencia de una casa, una combinación de lo majestuoso y lo acogedor, ya sabe. Una casa muy austera como esta debe tener algunos toques que la suavicen. Es, en términos arquitectónicos, estrictamente correcta». «Sin duda, eso no lo sabía. Nunca he sido estrictamente correcto en mi vida». «Solo permítame explicarle este esquema y verá que es...» «Lo sé», dijo Heller con fastidio. «Lo sé, estoy seguro de que tiene razón. Solo es...» Su voz tenía un tono impetuoso que deseaba que se sintiera. «Solo es que si tuviera cierta unidad, alguna idea central, que está ahí, pero no... si pareciera vivir, cosa que no... carece de algo y a la vez tiene demasiado... si fuese más limpia, con unos perfiles más nítidos... ¿Qué palabra he oído utilizar para eso? Si estuviese integrada...» Rourke se giró. Estaba al otro lado de la mesa. Agarró el dibujo, sacó la mano como un relámpago y con el lápiz rasgó a toda prisa puras líneas negras, como tajos sobre el dibujo intocable. Las líneas retiraron las columnas jónicas, el frontón, la entrada, el chapitel, las persianas, los ladrillos, metieron 2 alas de piedra, desgarraron las ventanas para hacerlas más amplias, astillaron el balcón y echaron una terraza sobre el mar. Lo hizo antes de que los demás se percataran del inicio de ese momento. Después, Snight se abalanzó, pero Heller le sujetó la muñeca y lo paró. La mano de Rourke seguía arrasando paredes, dividiendo, reconstruyendo con trazos furiosos. Rourke levantó de golpe la cabeza un instante para mirar a Heller al otro lado de la mesa. Era la presentación que necesitaban, como un apretón de manos. Rourke continuó, y cuando soltó el lápiz, la casa, como él la había diseñado, estaba terminada sobre un modelo ordenado de trazos negros. El número no había durado ni 5 minutos. Snight hizo ademán de pronunciarse. Como Heller no dijo nada, Snight se sintió con libertad para girarse hacia Rourke y chillar. «¡Está despedido, maldita sea! ¡Lárguese de aquí! ¡Está despedido!» «Los dos estamos despedidos», dijo Austen Heller, guiñándole un ojo a Rourke. «Vamos, ¿ha comido? Vayamos a algún sitio. Quiero hablar con usted». Rourke fue a su taquilla y cogió su sombrero y su abrigo. La sala de dibujo presenció la pasmosa escena, y todos en el trabajo se pararon a mirar. Austen Heller cogió el boceto, lo dobló 4 veces, agrietando la sagrada cartulina, y se lo metió en el bolsillo. «Pero, señor Heller», tartamudeó Snight, «déjeme explicarle. No pasa nada en absoluto si eso es lo que quiere. Haremos el boceto otra vez. Déjeme explicarle». «Ahora no», dijo Heller. «Ahora no. Le enviaré un cheque», añadió cuando estaba en la puerta. Al marcharse Heller con Rourke, la puerta que se cerró tras ellos sonó como el último párrafo de uno de sus artículos. Rourke no había dicho ni una palabra. En el compartimento tenuemente iluminado del restaurante más caro al que hubiese entrado jamás Rourke, y ante las copas y la cubertería de plata que relucían entre ellos, Heller decía: «Porque esa es la casa que quiero, porque esa es la casa que siempre quise,
¿Puede construírmela, dibujar los planos y supervisar la obra? Sí, dijo Rourke. ¿Cuánto tiempo le llevará si empezamos enseguida? Unos 8 meses. ¿Tendré la casa para finales de otoño? Sí. ¿Igual que ese boceto? Igual. Mire, no tengo ni idea de qué tipo de contrato se hace con un arquitecto, y usted debe de saberlo, así que redacte uno y deje que lo vea mi abogado esta tarde. ¿Puede? Sí. Heller analizó al hombre que tenía delante. Vio su mano extendida en la mesa. Heller se concentró en esa mano. Vio los largos dedos, las afiladas articulaciones, las prominentes venas. Tuvo la sensación de que no estaba contratando a este hombre, sino que era él quien se rendía ante el contrato. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Heller. Quien quiera que sea usted. 26. ¿Quiere alguna referencia? No, por Dios. Las referencias las llevo aquí en mi bolsillo. ¿Cómo se llama? Howard Rourke. Heller sacó una chequera. La abrió encima de la mesa y cogió su estilográfica. Mire, dijo mientras escribía. Le daré $500 como anticipo. Consiga una oficina o lo que necesite. Y adelante. Arrancó el cheque, se inclinó hacia adelante, apoyándose en la mesa con el codo, y con un movimiento circular de la muñeca le entregó el cheque a Rourke entre la punta de 2 dedos estirados. Con los ojos achinados, sonriente, miraba a Rourke con curiosidad, pero el gesto tenía un sentido de aplauso. El cheque estaba extendido a nombre de Howard Rourke, arquitecto.